No se puede resolver el problema de documentación de una persona a partir de la nada. El modelo de gobierno PLDista tenía ante sí una disyuntiva de bastante peligro, porque la realidad numérica que arrojaban las encuestas decían que si el candidato del Partido de la Liberación Dominicana era Leonel Fernández, había un empate técnico en la primera vuelta. Es una cuestión muy grave la de que existan tantas personas que estén sometidas a riesgo de deportación cuando han nacido en República Dominicana. Yo no creo en ninguna opción que no comience por negar el modelo de dominación social y política del PLD. Hola amigos, bienvenidos al Verificador. Esto es el periodismo de datos. Qué bueno que están con nosotros cada semana. En este programa le vamos a prestar atención al plan de regularización que ha terminado. Nos preocupa mucho que alrededor de 60,000 personas que debieron acogerse a la ley de naturalización no lo hicieron. Estamos hablando de que alrededor de 9,000 personas fueron los que se acogieron a esa ley especial. Es decir, que son personas, hijos de extranjeros que nacieron en la República Dominicana, pero que no estuvieron inscritos en el registro civil. Es una situación de derechos humanos y que la comunidad internacional estará vigilante para ver si se violan o no los derechos de esas personas. Y nos preocupa que solamente 9,000 acudieron y que hay una gran cantidad de personas que no se acogieron. En el caso del plan de regularización, hemos visto ya las cifras. Hay una serie de organizaciones como World Vision que están trabajando por los derechos de la niñez, que ya han fijado posición de que van a estar vigilantes para que no se pueda deportar a personas que o corresponden a estar dentro de la ley de naturalización o que son menores de edad. Para conocer el punto de vista de World Vision, tenemos una entrevista tal y como ustedes vieron en nuestro contenido. Y más adelante, no se pierdan las declaraciones de Andrés L. Mateo. Arrancamos con obsesión por los datos. Amigos, tenemos obsesión por los datos. World Vision es una organización que tiene varios años trabajando en la República Dominicana con la misión de proteger los derechos de los niños. Ellos han hecho un sinnúmero de trabajos en el interior del país y también en Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Para hablar del trabajo de World Vision, sobre todo, cuál es su punto de vista sobre el Plan Nacional de Regularización, la ley de naturalización y este proceso en el que está llevando a cabo la República Dominicana para tratar de que todos los extranjeros se regularicen, al menos los que quieran trabajar y vivir en el territorio nacional. Me complace recibir al licenciado Francisco Leonardo Félix, gerente de incidencia política de World Vision en la República Dominicana. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Licenciado, vamos a empezar por lo básico. Bien. Gerente de incidencia política, ¿qué es eso? Bueno, en realidad es un área técnica que han incursionado especialmente buena parte del staff, del personal de organizaciones de la sociedad civil, que está orientado a influenciar de alguna manera en las políticas públicas de los estados, de cualquier estado. ¿Influenciar en políticas públicas de qué tipo? Políticas públicas básicamente de corte social, bajo la orientación o la inspiración de mejorar las condiciones de vida digna para la población en general. En el caso específico nuestro,
estamos enfocados en el fortalecimiento del marco institucional que está relacionado con la protección y el bienestar de la niñez en la República Dominicana. En el caso de World Vision, que tiene tantos años trabajando aquí, 25 años. Sí, muchísimo interés en una niñez protegida, ¿no? Imagino que en esa área también tratan de sensibilizar a la opinión pública, a los gobiernos en materia de políticas públicas para la niñez, ¿es así? Así es. Muy bien. Con relación al plan de regularización y la ley de naturalización, ¿qué punto de vista usted tiene? Bueno, es un tema un poco complicado porque al igual que como sucedió con la sentencia 168-13, ha polarizado un poco la opinión pública en República Dominicana, y entre nosotros los dominicanos existen aproximaciones diferenciadas respecto tanto a lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional como al plan de regularización. Por un lado, sí medimos el éxito del plan por el número de personas que lograron inscribirse. Según el Ministerio de Interior y Policía, más de 288,000 personas. El plan ha sido un éxito. Sin embargo, yo considero que una evaluación objetiva se daría el tiempo de ver qué cantidad de esas 281,000 personas al final logran acceder a un estatus migratorio que le permita estar en territorio nacional de una manera con autorización del Estado Dominicano y no de una manera informal. ¿La solución hubiese sido una amnistía? ¿Eso es lo que ustedes en algún momento pretendían? No, no se pretendía. Nosotros no hemos propuesto una amnistía porque cada caso es un caso que hay que valorar, que hay que evaluar. Y lo que se ha criticado más que nada de este proceso, de las iniciativas que han existido, es que más allá de la buena fe y de lo bien estructurada que han estado tanto el decreto de regularización como la ley para la naturalización, se ha dejado la implementación de estos instrumentos en manos de operadores que han actuado con mucha discrecionalidad. Entonces, en la práctica, a las personas se le han exigido condiciones, documentos que no estaban incluso previstos por la ley, y ha habido, y eso es incuestionable, actitudes discriminatorias, porque estamos en medio de un contexto país un poco sesgado por lo que ha sido la historia de la relación entre República Dominicana y Haití, que aunque queramos hacer abstracción de este elemento, debemos admitir que el problema de fondo lo constituye el impacto de la migración haitiana y su descendencia en República Dominicana, aunque hayan otros extranjeros involucrados. ¿Se agrava el hecho de que Haití no otorgue documentos a sus ciudadanos? Pero claro que sí, eso es un factor fundamental. De hecho, además de lo que acabo de mencionar, una de las trabas fundamentales que impidieron o que podrían afectar a que al final del agotamiento de los 45 días de plazo para que los que se inscribieron en el plan de regularización puedan completar sus expedientes, dependerá de cuál sea la respuesta del Estado haitiano, el cual durante todo el proceso ha demostrado ser muy poco proactivo. Incluso es bueno que la gente sepa que si nosotros tenemos ciertos niveles de falta de institucionalidad, en Haití esto es mucho peor. Hablamos de estados en sentido abstracto, pero el Estado haitiano está muy debilitado y las instituciones, especialmente los consulados y las aduanas, son islas de poder. Entonces, las personas que están al frente de estas instituciones, ven oportunidades para hacer negocio. Por eso fue que se aumentó, ¿no?, el llamado combo, la cédula, el acta de nacimiento y también el pasaporte a los ciudadanos haitianos. Costos. Sí, los costos, elevar los costos. Puede que sea ese, pero no tengo ahora la evidencia para hacer una afirmación concluyente en ese sentido.
Con relación a los jóvenes que no se acogieron a la ley de naturalización, ¿hay posibilidad de que algunos casos sean presentados ante la Corte Interamericana? Bueno, las organizaciones de sociedad civil que están trabajando en el acompañamiento a esta población están evaluando todas las posibilidades de respuesta que establece el marco institucional en República Dominicana. Y por el momento nadie ha planteado la posibilidad de presentar quejas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, hay que recordar que las opiniones o las sentencias de la Corte Interamericana en cualquier materia tienen un significado emblemático, paradigmático, y en el caso de República Dominicana ya ha habido varios pronunciamientos sobre el tema de nacionalidad y está más que clara cuál es la posición de la Corte con relación al tema, de manera que no entiendo que no tendría sentido que se presenten nuevos casos porque ya de antemano se anticipa cuál podría ser la posición de la Corte con respecto a este tema. Yo pienso que más que pensar en enrarecer más el panorama, lo que tenemos es que los dominicanos hacernos un llamado a la reflexión y ver el problema, como decía hace un minuto, en su justa dimensión, en la complejidad que tiene, y tratar de explorar opciones que vayan más allá de nuestras pasiones personales, de nuestros sentimientos con relación a lo que es la historia, a lo que nos enseñaron en la escuela, porque al final de cuentas, como te reitero, es una cuestión muy grave la de que existan tantas personas que estén sometidas a riesgo de deportación cuando han nacido en República Dominicana. Con relación a las deportaciones, hasta el momento, ¿qué usted tiene que decir con lo poco que hemos visto del proceso? Lo primero que hay que decir es que las deportaciones nunca se han detenido, a pesar de que hubo una vez alguna ordenanza de parte del Poder Ejecutivo disponiendo, el propio decreto que establecía el plan de regularización, nunca se suspendieron. Se decía que era bajo la operación Escudo Fronterizo, que las personas que ingresaban eran inmediatamente retornadas, interceptados en la ruta de esto. Pero al momento lo que más nos preocupa es lo que pudiera pasar con la población menor de 18 años, niños y adolescentes que podrían correr el riesgo de ser separados de sus familias. De hecho, los centros sociales de la Compañía de Jesús que operan a lo largo de la frontera han documentado algunos casos, no World Vision de manera directa, pero a raíz de la posibilidad de que los procesos de deportación se incrementen, porque ha vencido el plazo para completar los expedientes en el plan de regularización, estaremos activando nuestro trabajo de monitoreo para velar porque las familias no sean separadas. Debe hacerse la deportación con la familia, de alguna manera velar porque estos procesos se hagan de manera voluntaria. El gobierno ha hecho un anuncio ofreciéndole facilidades a las personas que deseen retornar a Haití de manera voluntaria, con todos sus bienes incluso, y nosotros consideramos que iniciativas como esa son un paso de avance. Bueno, ¿y cuál es su reflexión final con relación a este tema? Bueno, nuestra reflexión es llamar al Estado y a todos los actores de la sociedad dominicana con influencia en los procesos de toma de decisiones de este tema tan complicado, a que velemos por la garantía del respeto de los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Que una sociedad que no asume como prioridad absoluta la defensa de los derechos humanos de esta parte de la población que está en su ciclo de vida de mayor vulnerabilidad, es una sociedad cuyas perspectivas de futuro no están muy claras. Muchas gracias por participar con nosotros esta semana. Francisco Leonardo Félix, gerente de incidencia política de World Vision. Hacemos una pausa, regresamos en unos minutos.
Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Amigos, vamos a conversar con Andrés L. Mateo, escritor, novelista, poeta, filósofo, educador, crítico literario, ensayista, investigador, filósofo dominicano, ganador del Premio Nacional de Literatura del año 2004. Un hombre que tiene todas estas condiciones, hay que prestarle mucha atención. Don Andrés L. Mateo tiene mucha incidencia en la opinión pública a través de sus artículos, que son muy críticos, y la crítica debe ser parte de un sistema democrático, aunque al poder no le guste y aunque a los intereses tampoco les guste. Así que espero que me acompañen durante esta entrevista con Andrés L. Mateo. Gracias por estar con nosotros esta semana. Bueno, gracias a ti por invitarme a este programa. Profesor, hemos pasado por un terremoto político luego de la aprobación de la reelección y de todos estos pactos que han firmado los actores políticos. ¿Usted qué reflexiona? El modelo de gobierno PLDista tenía ante sí una disyuntiva de bastante peligro, porque la realidad numérica que arrojaban las encuestas decían que si el candidato del Partido de la Liberación Dominicana era Leonel Fernández, había un empate técnico en la primera vuelta, y en la segunda vuelta una probable posibilidad de perder el dominio del aparato del Estado por parte de la oposición consolidada. Eso como primer referente. Luego está el hecho de que el PLD descubrió abiertamente su naturaleza corporativa, y un grupo, de la mano de la figura del presidente Danilo Medina, de carácter económico-político, está paulatinamente desplazando a otro grupo que había tenido casi 15 años en el aparato del Estado. Esas luchas se van a definir primero a partir de las elecciones del Comité Político y del Comité Central del PLD, en las cuales se transforma toda la correlación de fuerza. Danilo Medina usa exhaustivamente los bienes públicos y propicia una transformación sustancial de la correlación de fuerza hacia dentro del Partido de la Liberación Dominicana. De ser minoría en el comité político, por ejemplo, pasó a ser mayoría. De ser minoría en el comité central, pasó a ser mayoría. Y el dominio de todos los estamentos del aparato del Estado hacen que la opción naturalmente apelada para detener el estallido final del modelo PLDista de gobierno sea la reelección. De manera que todo el proceso de conformación de una estructura reeleccionista dentro del Partido de la Liberación Dominicana se da primero por esa realidad de carácter político. Y hay otro elemento que no se destaca tanto, pero que sí tiene una connotación extraordinariamente evidente
en todas las estrategias políticas del PLD. Y es la confrontación de los grupos económicos que operan hacia dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Una característica particular del leonelismo es que una parte de la acumulación originaria derivada de la corrupción o del manejo de los negocios del aparato del Estado en sentido general, le va a permitir consolidar adentro de la estructura PLDista una opción económica lo suficientemente activa y fuerte como para competir con el aparato productivo tradicional. La riqueza acumulada dentro de la opción leonelista del Partido de la Liberación Dominicana era sin ninguna duda apetecida por el otro incumbente, que es el presidente Danilo Medina. Y en consecuencia vamos a tener una reelección atípica en la historia política contemporánea. ¿Por qué? Porque mientras el leonelismo genera su propia acumulación originaria desde dentro de la estructura del poder, Danilo Medina llega al poder en virtud de un grupo de inversionistas, rentistas, que entran a su vez a conformar el dominio del aparato del Estado. Contrario a Leonel Fernández, estos rentistas vienen de fuera y aspiran a terminar de dominar toda la estructura económica que fue erigiendo paulatinamente Leonel Fernández con el dominio de las estructuras del PLD y el dominio del aparato del Estado. Eso ha ocurrido. La realidad es que sin ese apoyo de los rentistas, Danilo Medina no hubiera sobrevivido a aquella manifestación de "me derrotó el Estado". Tuvo el apoyo de estos rentistas están dentro del gobierno y están así que quienes capitanean todos los esfuerzos para que la reelección se concrete, quienes traen aquí a los publicistas internacionales como Joe Santana, por ejemplo, para que elaboren toda la estrategia de ablandamiento de la opinión pública y de la vida social, para que Danilo Medina se pueda comer el tiburón podrido con menor vómitos y menor culpabilidad previa, son los rentistas y no los políticos tradicionales, quienes estuvieron desde el principio al frente de la propuesta de reelección. En principio estuvo primero el ministro de la Presidencia, José Manuel Peralta, que 6 meses después de la toma del poder proclamó que Danilo lo estaba haciendo tan bien que se merecían 4 años más. Y cuando le preguntaron, pero hay una prohibición constitucional, él dijo que hablaba en un plano hipotético. Y lo mismo ocurrió con Gonzalo Castillo. Cuando Gonzalo Castillo avaló las expresiones del ministro de la Presidencia, fue incluso un poco más allá y dijo que esa postulación, en virtud de cómo lo estaba haciendo también Danilo Medina, debía ser unánime. Lo que quiere decir que lo que se motorizaba a partir de las instancias de los grupos económicos dentro del PLD y del factor de dominación política que transformó la correlación de fuerza dentro del PLD a partir de las elecciones del Comité Político y del Comité Central, lo que se impulsaba era una imagen grácil, una aceptación, una vertebración de una tendencia que allanara el episodio que vimos en el discurso del presidente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir simple y llanamente que las estrategias de imponer la reelección a partir de la transformación de la Constitución y a partir de un programa de ablandamiento pensado desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, en cierta forma ha triunfado con el dinero público.
¿Por qué usted calificó el proceso de reforma constitucional para aprobar la reelección presidencial como un abuso de poder? Siempre es así. En la historia dominicana ha habido 39 modificaciones constitucionales y 36 de ellas han sido única y exclusivamente destinadas a justificar la prolongación en el poder de un grupo político o de un caudillo de turno. Eso ha conllevado casi siempre el abuso de todas las estructuras del poder sobre la sociedad, aumento de la corrupción, permisibilidad en lo que constituye la fragilidad de las instituciones, alteración de la naturaleza incluso ideológica de los grupos políticos. El caso más conocido es el de finales del siglo XIX, esas 3 últimas décadas de los periodos de Lilis, en la que el Partido Azul tuvo que cambiar toda su naturaleza liberal, porque Lili pactó con los rojos en virtud de su prolongación en el poder y alteró todo lo que era la concepción liberal del Partido Azul. Hay también destrucción de todos los planos institucionales. El Estado se convierte en una piñata pública, lo acabamos de ver. El pacto entre el PRD y el PRCC establece una enorme cantidad de beneficios y privilegios que todavía no están todos aclarados en la opinión pública, pero que incluyen cargos apetecibles. Por ejemplo, ¿hacia dónde va una mujer como Peggy Cabral, que toda la vida en la práctica política lo que ha estado es buscando dinero? Al consulado no va a sacrificarse como las monjitas de clausura en un hospital. ¿Por qué no coge la administración de un hospital de pobres y vaina para que demuestre que ella es? Coge el consulado, porque con un año de consulado ya tú vas a vivir permanentemente de eso. Desguazar el territorio nacional para crear 2 senadurías. Alguna gente dice que 5, pero 2 senadurías. Crear 2 gobernaciones. Inflar una estructura ya supernumeraria de organización administrativa de la distribución territorial, que es casi una vergüenza, porque lo que nosotros deberíamos es tratar de reducir todas esas provincias y regresar al esquema de 8, 9, 10 grandes provincias cuya administración sea menos costosa para el aparato del Estado. Esos pactos convierten en toda la historia nacional la reelección en un abuso de poder, y eso ha sido una constante historia. ¿A su juicio aumentó o disminuyó la institucionalidad del país? Yo suelo analizar la historia de movimiento de manera objetiva, y alguna gente le llama eso pesimismo, pero yo creo que estamos frente a un enorme deterioro de los liderazgos y frente a una ausencia casi absoluta de proyectos sociales. Ya no hay proyectos sociales. Un hombre como Danilo Medina puede ser capaz de cualquier cosa si preserva el poder, de cualquier cosa. Repito la palabra y hago énfasis, de cualquier cosa. Lo que quiere decir que nosotros estamos formalmente frente a una dictadura, porque si un presidente le da su gana de transformar la Constitución, simple y llanamente su Constitución, además, porque es la Constitución de su partido, que apenas tenía 2 o 3 años en vigencia, si le da la gana de reformar la Constitución en el 20, cuando llegue el periodo, lo va a hacer. Y no hay ninguna garantía de que ese transitorio que ponen ahora en la modificación del 124 pueda servir para contener las ansias de un hombre que se ha comido un tiburón podrido y ni siquiera eructa, que ha generado probablemente un circuito de la circulación de la corrupción de un nivel más alto incluso que el que practicaba Leonel Fernández. Nosotros nadie sabe cuánto le cuesta a este país la reelección. Y ese costo hay que comenzar a contabilizar desde el inicio mismo del gobierno, porque la reelección comenzó a tener infraestructura y comenzó a tener
un aparato propagandístico desde el inicio mismo del gobierno. Todas esas estimaciones según las cuales Danilo Medina tenía un 100% de aprobación y llegó a tener hasta un 200%, que se llegaban al absurdo, todas esas estimaciones eran parte de la estrategia para la reelección. La inversión que se hizo en el dominio del comité político del PLD, prácticamente todas las instituciones del Estado participaron con sus presupuestos en la financiación de la actividad política que llevó a Leonel Fernández a sentirse también derrotado por el Estado. O la que se hizo con motivo del comité político. Enormes millonadas de dinero se gastaron ahí, como se ha gastado ahora en el voto cautivo que se da a partir de las negociaciones con el PRD y con el PLD. Yo hablé, por ejemplo, con un diputado PLDista, que él y otros amigos diputados le intimaron a la estructura de gobierno que estaba comprando el voto PRDista, porque lo del PRCC no se compran, eso están vendidos siempre. Eso no es un partido, eso es una asociación de usufructuarios del Estado. Y que ellos dijeron, los propios PLDistas, mira, si le están dando tal cantidad de dinero y tales beneficios a esta gente, nosotros también somos un voto, a nosotros hay que darnos. Y hubo que darle también a miembros del Partido de la Liberación Dominicana para que facilitaran su voto. Fue un verdadero mercado en lo que se convirtió la estructura del poder legislativo en la República Dominicana, un verdadero mercado. Tengo más de un testimonio directo de diputados, no de la oposición, sino de diputados, dos de ellos leonelistas, que me dijeron incluso cómo se estaba pagando, la institución que estaban usando, una institución que ni siquiera se menciona, una institución que tiene que ver con la productividad agrícola, cómo se estaba pagando. Lo que quiere decir que la reelección desarticula todas las instancias institucionales de un país, convierte al Estado en una piñata de los grupos que se acercan al Mesías, al Redentor de turno, hace de la vida de relación social y de la práctica política un referente sencillamente asqueante, porque no es posible comprender o seguir viviendo en un país donde la decencia no tenga ninguna posibilidad de dominio de la actividad de los hombres y las mujeres. No es posible vivir en una instancia institucional en la que cualquier tipo que se encarama en el poder y que se cree un mesías, que se cree un predestinado, puede cambiar las reglas del juego para favorecerse cuantas veces le venga en gana. Lo vimos con Leonel Fernández porque la Constitución del 10 no era una necesidad en este país. O si lo era, dejó fuera las cosas fundamentales que debían variar las estructuras del poder constitucional. Y sin embargo, se hizo. Y ahora igual. Por eso es difícil predecir hacia dónde vamos, porque es un país que debilita sus instituciones por la inmediatez del proceso político. Porque es un país sin ética, donde los senadores y diputados son vulgares mercaderes, donde legislan para su propio provecho, donde convierten la Cámara de Diputados y de Senadores en una verdadera posilga. No hay que ver más lo que ocurrió con el senador Félix Bautista, que usó el Senado durante meses para hacerse un juicio a la medida, dirigido nada más y nada menos que por Prim Pujals. Y con Otoniel Bonilla ahí, que era un empleado de él, en el pleno Senado de la República. La realidad dominicana es bastante degradada. El mundo político dominicano no tiene ningún referente ético para justificar sus actuaciones. Hay una verdadera debilidad de las instituciones. Hemos regresado enormemente en el plano de la justicia a los pequeños avances que se habían vivido 8, 9, 10 años atrás. Volvemos a la Suprema de Contingaibar,
volvemos a una justicia en la que el factor político es sobredeterminante, vulgarmente. Entonces es difícil decir hacia dónde va una nación tan desarticulada como esta. Y como monopolio constituye una fuerza política, por lo menos en términos de la redistribución de la ganancia, enorme, porque permite al grupo que gobierna este monopolio tener estructuras ágiles y bien aceitadas desde el punto de vista económico. Luego está la propia concepción de financiación del presupuesto. El presupuesto dominicano es una fuente de enriquecimiento a partir de la cadena de préstamos. Siempre el presupuesto nuestro se financia a partir de los gobiernos, sobre todo de Leonel Fernández, se financia con una enorme cantidad de préstamos previstos en la propia ley presupuestaria. Y eso permite manga ancha a las posibilidades de manejo de dinero directo del Poder Ejecutivo. Con ese dinero se hacen, por ejemplo, las construcciones de Odebrecht, que ahora sabemos la crisis que hay. Con ese dinero se propician las inversiones extrapresupuestarias en muchos casos. Con ese dinero se emplea una enorme cantidad de activismo político. Y con ese dinero, el 10.2 o el 11.3, de acuerdo como sea la visión del organismo internacional que lo tase, la corrupción, que es en ese orden del Producto Interno Bruto en este país, es muchísimo más fluida. Tercero está la financiación del partido. Ahora, en estos días, hemos tenido dos manifestaciones de esa característica del modelo de dominación del PLD. La primera es la del dirigente del PUN que dirige el Instituto de Cooperativa. Él ha dicho abiertamente que en su institución hay una nominilla de alrededor de, creo que son 90 y pico de empleados que son directamente puestos, prorrateados a partir del Poder Ejecutivo. Son las nominillas, que por ejemplo en educación se calcula que hay cerca de 11.000 gente, porque educación sí que es grande y sí que permite que estas nominillas interactúen. Y el otro caso es el caso de Pelegrín Castillo en medio ambiente, que respondiéndole al ministro de Economía por el dinero que provenía de la ley especial de hidrocarburos, que se supone que debió entrar a medio ambiente, de energía y mina, que debió entrar a energía y mina, él le respondió que ese dinero nunca entró y que ese dinero se usaba en las nominillas de los compañeritos del Ministerio de Economía. Lo que quiere decir que esos dos modelos de confirmación y aceptación de esa característica actúan en todas las instancias institucionales. Y el partido PLD es un partido que financia a 29.000 militantes medios a partir del presupuesto. Por lo tanto, es un partido cuya característica es esa. Profesor, permítame hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con Andrés L. Mateo, escritor, ensayista, intelectual dominicano. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, seguiremos hablando con él de los temas de actualidad nacional. Yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir y cada vez
más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Seguimos conversando con Andrés L. Mateo, intelectual dominicano. Profesor, ¿usted piensa que se le ha dado el sentido correcto a la palabra soberanía y a lo que implica esta a un Estado con relación al tema de Haití? No, claro que no. Hay históricamente una manipulación de los sectores de poder de ambos estados en la cual las cosas se tergiversan de manera ostensible, muy clara. Por ejemplo, cuando se habla de regularización y se hace ahora la apología de la regularización, se olvida las realidades históricas que se han plasmado y cuajado en la sociedad dominicana a partir de la inmigración. No es lo mismo, porque en eso todos estamos de acuerdo, la necesidad de regularizar el flujo de inmigrantes a la República Dominicana provenientes de Haití, porque este es un país muy pobre que no puede la estructura económica resistir esa inmigración. Pero no es lo mismo hablar de esa inmigración irregular, aprovechable sobre todo por determinados sectores productivos que tenían mano de obra barata y que necesitaban de esa mano de obra. Por ejemplo, en principio en la caña, pero después en la recolección del café, en las plantaciones agrícolas de mayor nivel, luego en la construcción y después en una enorme cantidad de ramas a partir de las cuales esa inmigración pasa a tener un peso específico en el sistema productivo dominicano. Pero no es lo mismo eso, normar, regular, hacer la gestión y la función de Estado a partir de que ahí sí el Estado tiene soberanía en términos de regular el flujo de inmigrantes. Pero no es lo mismo las situaciones creadas en el territorio nacional a partir del flujo histórico aprobado por el aparato del Estado dominicano, que creó situaciones reales en términos humanos incluso, a las cuales hay que darle una respuesta diferente a la de la regularización. Un ejemplo, los hijos de inmigrantes de segunda y hasta de tercera generación, que en esos 80 años y pico han nacido y han interactuado y se han criado y han vivido en este país. Lo digo porque yo tuve muchos estudiantes que no tienen la menor idea de dónde diablo queda Haití, ni de dónde está Puerto Príncipe, ni qué cosa es esa sociedad. Y que son grandes, son profesores en servicio, son hasta militares. En estos días me topé con uno de origen, que era de San Luis, que era mi alumno, que es haitiano, de origen haitiano. Tú no puedes producir la apatridia, porque esa es una palabrita que ahora le temen aquí, pero la realidad es esa. El tratamiento de esta enorme cantidad de descendientes de haitianos, pero que son dominicanos, porque nacieron aquí, porque han interactuado aquí, porque se han criado aquí, porque se educaron aquí, porque trabajan aquí, porque no conocen ni responden a ninguna de las realidades políticas y culturales del mundo haitiano. A esa gente hay que darle, sin ninguna duda, un tratamiento diferente. No se pueden echar todos en el mismo saco. Lo que ocurre
que como la visión de ese problema también tiene el peso de la ideologización, cuando se analiza con tintes dramáticos, que no permite ver estas particularidades y entonces se echa a todo el mundo en el mismo saco. Pero la realidad histórica es que no es así, que hay una enorme cantidad de descendientes de haitianos que son dominicanos, que se han criado aquí, que culturalmente no responden a Haití porque aquí es que han vivido, que han desarrollado su... ¿Existen brotes de racismo o de discriminación en la sociedad dominicana, tal y como alegan algunos organismos y internacionales? Eso mucha gente quiere negarlo, ONG que diciendo que no hay racismo, que lo que hay es prejuicio racial. Aquí. O sea, que hay la teoría que proviene desde la propia concepción de la esclavitud, de la concepción de la esclavitud blanda y de la esclavitud dura. Se contrapone. Yo pienso que lo que tenemos es que concebir la idea clara de que lo que se denomina el problema haitiano no tiene ninguna solución que no sea el desarrollo de Haití para que se convierta en un país autosuficiente y para que fortalezca todas sus instancias institucionales y productivas. ¿Por qué? Hay enorme cantidad de estudios de la década de los años 60 del siglo pasado, en los cuales se demuestra con toda claridad que los procesos inmigratorios están fundados en lo que se llama la atracción de los polos desiguales. En todas las realidades fronterizas en las cuales hay un desarrollo desigual, la inmigración tiene una correlación invertida. Vale decir, si la frontera es Estados Unidos con México, sin ninguna duda que como el polo de desarrollo es Estados Unidos, va a haber un flujo de inmigración hacia los Estados Unidos. Si es México con relación a Guatemala o a El Salvador o a Honduras, va a haber un flujo hacia México de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Si es Costa Rica con relación a Nicaragua, va a haber un flujo de nicaragüenses hacia Costa Rica, como está ocurriendo hoy en el mundo europeo. Anoche leía yo que, por ejemplo, Hungría va a poner un muro para evitar que entren los inmigrantes provenientes de la debacle que ocurrió en la antigua Checoslovaquia, que cuando Tito estaba unida, pero que después se convirtió como en 6 o 7 países. Y ahí están los serbios y por ahí andan los rumanos en la antigua Europa del Este. En toda Europa está llena de rumanas y rumanos, las prostitutas rusas, etc. Ese polo de desarrollo desigual en relación con los cuales hay traslado de población de un lado a otro, no lo ha parado nunca ningún muro ni ninguna frontera. En los países limítrofes, que sin embargo tienen desarrollo igual, similar, no hay ningún tipo de problema. Tú no oyes problema, por ejemplo, en todo ese ciclo de fronteras europeas donde el desarrollo es similar, la de los Países Bajos, por ejemplo. Ahí no hay conflicto. Pues, ¿por qué? Porque el estándar de vida es igual en cualquiera de los dos países. Porque la forma de realización individual del sujeto y de su núcleo familiar, sus esperanzas de vida, sus deseos, sus sueños, se pueden realizar en uno como en otro país porque el nivel de desarrollo es más o menos similar. Por lo tanto, en el caso de nosotros que somos una de las, creo que son 2 o 3 islas que conforman 2 estados, digamos 3 que yo conozco, está el caso de Chipre, que está en la parte turca y la parte griega, y está el caso de Guadalupe aquí en el continente, en el continente americano, que tiene una parte francesa y una parte inglesa. Nosotros que tenemos una parte española y una parte francesa. De los pocos casos en los cuales hay islas
que comparten dos estados. En el mundo, nosotros tenemos tal vez el estado más singular al lado, por lo que hacía yo referencia ahorita a los hechos históricos, y con mayores dificultades de funcionamiento institucional, porque en Haití la larga tradición autoritaria, la guerra racial, porque ha habido una enorme guerra racial allí, las luchas infraestructurales, la no conciencia de una clase para sí, porque los grandes capitalistas haitianos prefieren Canadá o prefieren Europa o prefieren una de las costas de los Estados Unidos para producir y para jugarse su destino allí, y eluden Haití. Por lo tanto, en Haití no hay una clase, digamos, que expresa los poderes fácticos, que sea para sí, que piense como clase social. Pero la realidad es que eso no se va a resolver si no hay el estímulo a un desarrollo en el polo de desarrollo que es más crítico, más desigual. No va a haber solución en Haití si no es así. Lo sabe todo el que ha estudiado las ciencias sociales. Tú puedes hacer el discurso xenofóbico más rabioso que te dé la gana, pero eso no resuelve el problema. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Vamos a suponer que comiencen las deportaciones. Vamos a suponer que todos los días las 6 guaguas se llenen y lo tiren a esos tigres en la frontera. Esa es la solución. Yo te puedo garantizar a ti, te lo puedo garantizar, vaya para que lo comprobemos, que en 2, 3, 4 años el panorama de la inmigración va a ser el mismo, porque los polos de desarrollo son desiguales y porque un joven haitiano que está naciendo hoy, o muchos de esos jóvenes haitianos que pululan, mano de obra ociosa en ese país, no tienen ningún otro destino que no sea irse a Miami, y eso está hoy día bastante difícil, o cruzar la frontera y venir aquí a realizar la vida en la forma tan precaria, pero con cierto nivel de resarcimiento que no aparece en la sociedad haitiana, porque tienen un salario, aunque sea mínimo, porque pueden mandarle divisas a sus parientes. No hay ninguna otra forma de solucionar el problema que no sea fortaleciendo el polo más débil de esa balanza desigual del desarrollo. Y ahí están las teorías, ahí están los libros de Andrés Gunder Frank, que trabajó bastante bien eso en la década de los años 70 en relación con la inmigración en el mundo americano. Están los textos de Cardoso, el que fue presidente de Brasil, que era de ese grupo junto con Teotonio dos Santos, un grupo de teóricos que analizaron la conformación de los estados nacionales en el mundo americano y que vieron por qué había fallas en cuanto a la redistribución de la riqueza en el mundo americano, en los casos concretos de conformación de estados nacionales deficientes como el de Bolivia, que se forma el estado-nación excluyendo a los indios, como Haití, en el que las guerras raciales dejaban fuera por una parte a los negros a veces y por otra parte a los mulatos a veces, o como Perú, que son varias estructuras de Estado diferentes. En Perú no hay un país, en Perú hay varios países en uno, porque no es lo mismo el llano que la sierra, y porque no es lo mismo el mantuano tradicional, típico, que el cholo de la calle. Todas son esas realidades americanas, y nosotros hemos vivido tal vez, con relación al Estado haitiano, una de las más difíciles. Porque repito lo que te estaba diciendo ahorita, esa inmigración que se puede poner toda de pronto en la frontera, al cabo de 1 año o 2 está aquí de nuevo, si allí no varían las condiciones de existencia. Muchas gracias. Amigos, hemos conversado con el intelectual dominicano Andrés L. Mateo.
también entra chiquito con mi mamá. Sí, porque mi mamá me traje para acá de chiquito, mi mamá de crianza, de entrar nosotros a Perenares, por allá por la frontera. Y aquí llega aquí hasta Sabana Grande, Boyá. Por ahora yo estoy aquí en la capital. Más de 300.000 personas se han registrado. Están en camino de tener sus papeles o ya los tienen para poder trabajar, estudiar o residir con toda normalidad y derecho en nuestro país. Aquí tengo 17 años. A mí me trata bien porque, tú sabes, yo soy negociante y trabajando aquí. Que yo sigo trabajando igual, normalmente en la calle, ¿tú me entiendes? Porque en este no tengo 15 años bregando. En cualquier país uno llega, pero tiene que buscar tener su documento. Porque de todos los países tienes que andando, tienes que su pasaporte de viaje. Porque no puedes salir de aquí a Estados Unidos ilegales. Tienen que legalizar, pero si no legalizar, pero va a dificultar para trabajar. Más o menos nosotros que trabajamos en la calle tienen que estar legal porque nosotros queremos trabajar. Pero si uno está agachado, no puede. Escondido no se queda uno bien porque va a pasar trabajo, va a pasar hambre. Pero si está andando en la calle legal, pero puede trabajar, cualquier sitio, cualquier tienda, uno puede meter a buscar trabajo en cualquier parte. Pero si está ilegal, ¿cómo va a buscar trabajo? Luxo y Tony Noel, vendedores de frutas y víveres en Villa Francisca, se registraron en el plan de regularización del gobierno dominicano. Como Luxo y Tony, más de 300.000 extranjeros también lo hicieron. Eso quiere decir que más del 70% de los extranjeros en condición migratoria irregular han sido cubiertos por el plan. Yo estoy contento. Hay que estar legal, lo que no están legal no puede estar en el país. Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Los espero a través de la página web elverificador.com, que ya es un periódico digital. Actualícese con datos en elverificador.com. Yo soy Gracie de la Cruz y solamente les presento el dato. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.